Vamos a realizar otro ejemplo para ver cómo pueden tomar valores escritos del teclado y mostrarlos en pantalla después. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. Entonces lo primero que hacemos es declarar las bibliotecas que vamos a utilizar en nuestro programa. Recuerden, esta biblioteca stdio lo que nos permite, entre otras funciones, es escribir un mensaje y mostrarlo con printf y tomar valores con una función que se llama scanf, y ahorita la vamos a revisar. Bueno, aquí voy a declarar una constante. Hay varias formas de declarar valores constantes que no van a cambiar. Esta es una de ellas. Estamos definiendo una constante que se llama tamaño máximo a 80 caracteres. Después tenemos que poner nuestra función principal, que siempre es main. Y vamos a declarar algunas variables en este caso. Aquí estamos declarando una cadena de caracteres. Así se declara una cadena de caracteres. Entre corchetes iría el tamaño de esa cadena, que va a ser tamaño máximo. Esto podría ser igual a poner aquí 80. Pero si utilizáramos este valor en más partes del programa, solo se declara una vez y ya nada más llamamos la constante. Entonces estamos declarando todas las variables que vamos a utilizar. Recuerden que si no las inicializamos, esto se inicializa con la cadena vacía, esto se inicializa con un 0 y esto también con un 0. Entonces ahora vamos a hacer una instrucción que nos va a permitir mostrar un mensaje en pantalla, que sería printf, que está incluida dentro de esta biblioteca. Recuerden, recibe como parámetros esta función de printf una cadena de texto, y este simbolito sirve para crear un salto de línea. Es decir, cuando se escriba en pantalla, va a escribir en la consola, introduce un texto, y esto es lo que hace que salte al siguiente renglón. Después usamos scanf, que es la función que nos permite tomar el valor que escribe el usuario y guardarlo en nuestras variables. Se usa de esta forma. Como primer parámetro le vamos a decir el tipo de dato que estamos guardando. Como estamos guardando enteros, dos enteros, que serían estos, se pone % de, en este caso son 2. Esto es para guardar un valor entero. Y después se pone de esta forma para indicarle en qué variables lo va a guardar. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a guardar dos valores enteros en la variable entero 1 y entero 2. Ahora vamos a pedir otro número, que sería ahora un número flotante o decimal.
Y hacemos lo mismo, solo que la diferencia ahora para guardar es que no vamos a utilizar la D, sino una F de flotante. Entonces sería de esta forma la función. Y por último le vamos a pedir que introduzca una cadena de caracteres que la vamos a guardar en nuestra variable cadena. Aquí es importante que si él escribiera una cadena de caracteres de más de 80 caracteres, no se guardarían más de 80 caracteres, es lo máximo que se va a guardar. En este caso no vamos a usar esto para que vean. Si no se pone, lo que va a hacer es escribir y el usuario va a tener que escribir enfrente en vez de escribir en otro renglón. Para las cadenas se usa la S de string. Ahora, si nosotros queremos mostrar, esto fue para guardar los valores. Si quisiéramos mostrar los valores que escribió un usuario, que tenemos nosotros en alguna variable o algo que hayamos procesado nosotros en variables y lo quisiéramos mostrar en pantalla al usuario, sería de esta forma. Es lo mismo, se pondría ahora el, por ejemplo, %d y posteriormente se pone a qué variable se está refiriendo. Y después, como nuestra función regresa un valor entero, vamos a regresar 0. Podremos regresar cualquier entero. Nuestro programa. Y esto debería de generar la salida también de esta forma en nuestra carpeta donde tenemos el proyecto. Debe de crear un ejecutable que también es lo mismo que hace devc. Entonces si nosotros lo abrimos nos va a ejecutar una terminal o una consola de símbolo del sistema. Y nos va a pedir lo que en este caso le estamos diciendo, introduce dos números separados por un espacio, que es nuestra instrucción. Entonces metemos 5 y 7, por ejemplo. Un número decimal, 1.6. Y una cadena de caracteres. Aquí si se fijan nos dejó el mismo renglón porque no pusimos el salto de línea que es este símbolo. Entonces ponemos aquí ejemplo. Y después lo que va a hacer es decirnos, tú escribiste esto y nos va a poner todos nuestros valores. Damos enter y nos dice escribiste esto, que es el 5, 7, 1.6 y ejemplo. Entonces ya por último solo vamos a ver cómo declarar estas constantes de otra forma. Esta es una forma y otra forma sería con la palabra reservada const. El nombre de nuestra constante. Y le inicializamos el valor. Esta constante ya no podría cambiar de valor, ya no podemos asignar como las variables en otra parte. Sería lo mismo o equivalente a lo que teníamos antes.